ande en Barcelona o anda en Francia. ¿Dónde andará el maestro Luis Guillermo Hernández? Porque le quiero hacer una pregunta al maestro Luis Guillermo Hernández. ¿Dónde estás? ¿En Barcelona o en... ¿Dónde estás, Luis Guillermo? Muy buenas tardes, querido Vicente. Estamos aquí en Barcelona chambeando Ah, y es que dándole. pregúntale a los hermanos ahí, ¿no? Vascos, que cómo se dirá la perrita de Trump, digo, para ponerlo en en diferentes perspectivas. ¿Cómo estás, Guillermo? Un gusto saludarte, querido Vicente. Un gusto saludar también a tu audiencia este martes 16 de junio. Es un placer para mí, pues, venir a platicar contigo y venir a reflexionar sobre esta durísima, inesperada, brutal golpiza que se ha llevado, pues ya famosamente, mundialmente conocido, la perra de Trump, la perrita de Trump, que, pues mira, hizo circo, maroma y teatro, diseñó toda una estrategia, se montó todo un tinglado para salir a la inauguración del Mundial como la figura política, social más relevante. Se puso sus camisas de 2030 para hacer su lanzamiento, pues, su lanzamiento presidencial. Se puso hasta la bandera de corbata, de bufanda, queriendo ya echar como el banderazo de salida. Y una frase ahí soltada al vuelo por un aficionado, por un mexicano, pues destruyó, hizo añicos, Vicente, cientos de millones de pesos, quizá miles de millones de Oye, pesos. me gustó como lo dijiste con Jesús Escobar, con quien mantienes también diálogos muy interesantes. Le mandamos un saludo a Jesús Escobar. Una frase, apenas, hasta poético te salió, cabrón. Una frase, apenas 10 segundos, y se hizo añicos toda una estrategia multimillonaria de posicionamiento de Salinas Pliego, quien solo ganó su epitafio político, la perra de Trump. A su madre. Y Es que así, y así como la pones, así es, ¿eh? es un epitafio porque llevaba meses, llevaba mucho tiempo planeando la forma de posicionarse como candidato presidencial o como figura de contraposición a la presidenta de la República, como figura fundamental de la política y de la sociedad, jugando un poco entre si se lanza a él o lanza a su hija o lanza a alguno de sus achichincles, pero siempre preponderantemente poniéndose enfrente de una campaña que buscaba posicionarlo a él como la figura clave para 2030. Y una frasecita, fueron 10 segundos de realidad brutal que le estallaron en la cara, Vicente, y desmantelaron, destruyeron, derrumbaron esta campaña mediática multimillonaria que incluye a toda la perrada que trabaja en TV Azteca, a toda la maleantada que está en la oposición, incluyendo ex senadores, ex senadoras, exdiputados, exdiputadas, exgobernadores, presidentes de partidos, toda la rufla opositora rendida ante él, y además todo el chayoterío muerto de hambre que busca quien le pague, quien le dé mendrugos, volcados todos, volcadas todas, a posicionar la figura de Ricardo, a la figura de la perra de Trump, como él, el responsable, él, el posible, él, el encargado de destruir a la cuarta transformación. Y ¡pum! Mira, un manazo de la realidad. Se acabó. Llevan, ¿cuántos días? ¿6 días? ¿5 días? Más o menos, Con, sí. con la frase estallando en las redes sociales y, Tendencia, ¿no? y en tendencia, pero además con la absoluta eh,
turbación, el absoluto marasmo, completamente paralizados los del bando de la Jusco. No saben cómo responder a esto, no saben cómo enfrentarse a esto y no saben cómo detener a esto. Por eso lo dije y lo sigo insistiendo con toda claridad. La perra de Trump no fue una frase, fue un epitafio. El epitafio que sepultó a un truán, a un maleante que se quiso hacer pasar como líder social, que se quiso hacer pasar como líder político y fue desnudado por la realidad nacional. Estoy verdaderamente asombrado de la incapacidad de respuesta de Ricardo y de toda su runfla de vividores, toda esa runfla que orbita alrededor de él y que han sido completamente incapaces de hacerle frente a esta andanada. Ahí tienes a los analistas Sarmiento y toda esta caterva cursia de opinantes intentando salvar el naufragio. Ahí tienes al técnico de sistemas que se hace pasar como analista, Piña, no sé qué, que intenta hacernos creer que se trata de una estrategia mediática controlada desde el gobierno, Me controlada señala a mí de a formar parte de ti, eso. a la Catrina, a Freddy, a un chorro de tuiteros, youtuberos y gente de la comunicación cercana al pueblo, por supuesto, gente identificada con el progresismo, y quieren hacer creer que esto es una cosa que se viralizó por la orden de alguien, que Jesús Ramírez, o que la presidenta, o que quién sabe quién. No, 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 no tienen ni idea. Lo decía yo en mis redes esta mañana, mi querido Vicente. La perra de Trump no tiene ni la más remota idea de las placas del tren que lo arrolló, del tren que le pasó encima. No sé, no sé de dónde sacó esa perrita Ceci, pero me ha hecho reír el día de hoy con su Está ladrido. brutal. Y creo que debería buscar una, pero de un perro aullando, porque es lo que hoy está haciendo, ¿no? ¡Au, au! Aullando de coraje, de miedo, de frustración. Imagínate nomás gastarte tanta lana y que un fulano de tal te grite y eso sea lo que quede de ti en la memoria popular. Puf. Fíjate que tú hace unos días mencionabas a Julián Atilano, a quien le mando un saludo porque tuve la oportunidad de compartir con él. Hace unos días comimos juntos y mencionabas que ya no estaba en Canal 11 y acaba de escribir en el sentido de lo que estamos hablando. Saludos, Julián Atilano. Antes del Mundial, Salinas Pliego tenía una campaña intensa y calculada. Su visita al Azteca sería el remate que lo apuntalaría como candidato, era su destape. El Claro, abucheo en su contra se viralizó, le rompió la estrategia, el guión lo exhibió. Ahora están improvisando. Y lo acabas de mencionar tú, que no saben cómo responder. por supuesto. Y en referencia precisamente a lo que publicaste hoy, fue tan brutal el golpazo que Ricardo Salinas Pliego todavía no puede identificar las placas del tren que lo arrolló el día de la inauguración del Mundial. No logra consolarse ni ayudado con las grafiquitas pinchurrientas del técnico de sistemas Carlos Piña. Y es que, a ver, si ellos tienen derecho, con toda la cursilería que ameritaban, de posicionar al tío Richie, pues el pueblo también tiene todo el derecho de gritarle, aunque suene feo, ¿no? Ahí va la perrita de Trump, que además, gente que sí sabe de encuestas como de las eras, ayer se lo planteaba la presidenta en la mañanera del pueblo, confirma que tú, que yo, que el chavalo este anónimo de la perrita de Trump, tenemos la razón. Mira, ¿usted con qué partido se identifica? 47% Morena, 9% el PAN, 11% el PRI. Pero sobre todo, a pesar de las campañas a las que le han metido tantos millones de narcopresidente contra López Obrador y de narcopresidenta contra la presidenta Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador
y no sé ni por qué lo meten en la encuesta, pero a 2 años de que se fue a su hamaca, tiene el 70% de opiniones buenas o muy buenas de los encuestados. La presidenta el 71%. Luis Guillermo Hernández, les están haciendo lo que el viento a Juárez, con mucho respeto. Los Salinas Pliego y toda la banda esta que trae pagada, ¿no? Hay una negación absoluta, hay una especie de renuencia enfermiza por parte de todos estos opositores a aceptar la realidad que hoy se plasma en México, que hoy se evidencia en México. Leí ayer un mensaje, un tuit de el Nini, el tóxico Claudio X González, en el que hablaba sobre el voto de castigo en 2027. Decía algo así como voto masivo de castigo contra Morena en 2027 y 2030 porque es un populismo que tiene que ser derrotado. Y entonces yo, pues ya ves que siempre que veo estupideces, pues comento y me río. Decía en un lenguaje completamente llano, y que le ofrezco una disculpa a la gente por utilizarlo en este espacio, pero pues así lo describí, que me parecía y me sigue pareciendo que gente como Claudio, como Salinas Pliego, son reverendamente pendejos, porque sueñan con que los más de 13 millones de personas que hasta el momento se ha documentado que salieron de la pobreza extrema en estos años de transformación y sumados a los más de 20 millones que incrementaron su nivel de vida gracias a los incrementos históricos del salario mínimo, a los incrementos históricos de los beneficios sociales, de las becas, de los pues, instrumentos de bienestar social que hoy ya son parte de nuestra Constitución. Sueñan que esos más de 30 millones de mexicanas y mexicanos, sumados a todas sus personas cercanas, pues van a votar en contra del único conjunto de gobiernos que realmente ha devuelto la dignidad al pueblo de México, ha devuelto la esperanza al pueblo de México y ha devuelto la posibilidad de ascender socialmente gracias a su trabajo, a sus méritos, a su empeño, a su empuje. Estos reverendos pendejos, porque no tengo otra manera de identificarlos y con todo respeto le pido una disculpa a tu audiencia, como Claudio, como Salinas Pliego, creen que el pueblo, este pueblo que durante más de 30 años fue saqueado, fue insultado, fue vejado, fue condenado a salarios de miseria, fue despojado de todas las riquezas nacionales, fue confinado a el territorio de mano de obra barata y sin derecho a ninguna prestación, a ningún beneficio social, va a darle la espalda a su propia realidad, a su propio bienestar, para volver a ponerlos a estos en el poder. Suponen, imaginan que estamos enojados porque ganamos más, porque tenemos becas, porque tenemos apoyos, porque tenemos confianza, porque tenemos fe, esperanza en gobiernos que hoy identificamos como nuestros, que hoy identificamos como positivos, que hoy sabemos que trabajan para nosotros y no para una élite voraz, parásita y absolutamente torpe. Entonces, me da mucha sensación de incredulidad, que no entiendan que el voto de castigo no es para la cuarta transformación, que el voto de castigo es para Claudio, para Salinas Pliego, para la corrupta viuda alegre María Amparo Casar, para la caterva de chayoteros de Letras Libres y de Nexos, para los muchos periodistas miserables que trabajaron en contra del gobierno, del pueblo de México,
Riva Palacio, Ciro, Carmen, el nombre que tú le quieras poner, Loret, López Dóriga, Adela Micha, que se enriquecieron con sus silencios y que nosotros, el pueblo, vamos a permitir que regresen fácilmente, que vamos a entregar nuestras esperanzas para que ellos vuelvan a gobernar. Pues, ¿en qué cabeza cabe, Vicente? En la cabeza de todos estos, ¿no? Apenas. Oye, Luis Guillermo, nada más por no dejar, ayer le mencionaba a la presidenta la encuesta de las Eras y también le mencionaba el caso de este personaje, no sé si te quieras posicionar, Mauricio Imay, que este güey de Televisa que dice, saquen las tanquetas, hay que correr a todos los manifestantes con agua, chorros de agua y pum, 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 dice el cabrón, con balas de goma. Y dices, güey, estamos en 2026, querido Luis Guillermo, dando la batalla entre la verdad y la mentira y ahora entre los que queremos la libertad de manifestación y de expresión y los fachos, porque esa visión es facha, ¿eh? Y desde los medios de comunicación no se debería de permitir, aunque creo que porque ya salieron todos, ¿no? Sus compañeros de Televisa, entre ellos Faitelson, a decir que es un gran caballero y una persona honorable por decir que se disculpa, aunque la verdad dice que tú y yo somos pendejos porque no le entendemos bien a qué se refería, ¿no? O sea, las disculpas que no son disculpas, creo que Televisa no lo va a correr, no lo va a despedir, pero qué peligroso es tener a personajes. Si lo decimos de Ricardo Salinas Pliego, que es el dueño de la perrera esa TV Azteca, ahora imagínate soportar un discurso de casi mátenlos en caliente y nos dejamos de problemas, ¿no? O sea, qué peligroso, querido Luis Guillermo, o soy muy exagerado, tu amigo es muy exagerado, tu amigo Vicente es muy exagerado. Yo creo que Televisa comete un gravísimo error, no tomando con toda la seriedad y la gravedad del caso las declaraciones de este sujeto como un personaje identificado con su empresa y como un personaje que hace públicas sus opiniones ante un micrófono. Me parece que independientemente de que la disculpa, la ridícula, la patética disculpa que emitió pretenda acallar una realidad, Televisa tendría que proceder con su cese fulminante, con su despido de inmediato, porque este tipo de discursos, este tipo de narrativas que incitan a pues al ataque contra alguien con quien no coincides, este tipo de discursos que promueven el desaparecer a otros solo porque no coincides con sus puntos de vista, puede ser muy peligroso, puede ser muy grave, y en los medios de comunicación es además completamente prohibido. Hay una ley, aunque parece que nunca se aplica, pero hay una ley de radio y televisión, y también hay una serie de mecanismos mediante los cuales las empresas privadas, las empresas concesionarias, están obligadas a respetar y están obligadas a cuidar que sus discursos no rebasen la línea del respeto y de la cordialidad sociales. Hay un hecho que es muy grave también en este asunto, mi querido Vicente. El hecho de que la gran mayoría de los periodistas, de los comentaristas, de los lectores de noticias que participan en los espacios, en los medios tradicionales, son profundamente clasistas, profundamente racistas, pero sobre todo
profundamente anticuatroteístas. Esa es una realidad que parece haber contaminado a los medios de gravísima parcialidad, de gravísimos sesgos y de una muy cuestionable, eh, muy cuestionable tendencia a unificar a sus voces. El pensamiento de este sujeto no es muy distinto de cómo se expresan otros y otras en los medios de comunicación tradicionales, en la televisión, en la radio. Ustedes pongan un día cualquier espacio en Radio Fórmula, en Imagen, en Radiópolis o como se llame, W Radio, y exactamente los mismos discursos, con otros matices, con otras palabras, pero con la misma ferocidad, con la misma furia, con el mismo sesgo terrible, se transmiten 24/7 en todos los espacios. Un día me puse a escuchar Radio Fórmula, mi querido Vicente. Bueno, hasta, hasta Maxine Goodside, el programa de espectáculos y cotilleo, se atreve a lanzar diatribas políticas, diatribas contra la transformación, contra los maestros, contra los campesinos, contra las personas que reciben becas o reciben apoyos, como si fuese, como si fuese letal, como si fuese pernicioso pensar distinto. Eso es algo grave que tiene como su reflejo máximo la putrefacción de los medios, Vicente, la putrefacción total de la ética profesional de los medios de comunicación y el desapego completo con la realidad nacional. Entonces yo sí creo que Televisa tendría que lanzar un mensaje contundente de saneamiento, deshaciéndose de gente como este sujeto que tiene el desparpajo de utilizar un micrófono para convertirse en un auténtico sicario de la información y de la voz pública. Me parece que no va a ocurrir. Televisa no ha cambiado y no va a cambiar, pero hay que poner el dedo ahí. Tendría que haber una sanción y tendría que haber una llamada de atención profunda en este asunto. Estoy de acuerdo contigo, querido maestro Luis Guillermo Hernández. Ya te diste cuenta que estoy al pendiente de todo lo que publicas, así que Yo también. tú dales, ¿eh? Ya te vi que la presidenta, además, me da mucho gusto, tiene mucha consideración por tus temas, porque además has logrado construir ya una dinámica muy interesante de comunicación transfronteriza, Vicente, y me da mucho gusto, porque una de las grandes fallas de los medios de comunicación tradicionales es no mirar lo que está pasando en Estados Unidos, pero con la realidad en las calles, con la realidad en las plazas, con la realidad en los espacios donde nuestra gente, nuestros paisanos padecen, sufren y luchan para ser tratados dignamente. Y me da mucho gusto, Vicente, que tú estés haciendo esa tarea, que tú estés construyendo este puente de comunicación binacional, verdaderamente binacional y absolutamente necesario. No hay por qué darle siempre cobas al gobierno. Si se equivoca, hay que señalarlo y lo haces. Y me da mucho gusto, me da mucho orgullo que hayas logrado identificar esa carencia tan significativa que había en los medios y que se haya convertido hoy en una de tus principales aportaciones a la comunicación en México. Te agradezco por tus generosas palabras, sobre todo porque viene de ti, amigo Luis Guillermo Hernández. Ya sabes que es recíproco, te admiro y te respeto, y por eso le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que mantenga viva esta llama independiente y alternativa de Luis Guillermo Hernández en la Sexta W. Él está transmitiendo todos los sábados por la mañana y se suma a esta cobertura libre como el viento en Sin Censura constantemente. Usted ya sabe, cuando amerita la noticia lo buscamos, pero está cada semana con nosotros desde España, en donde reside ahora, en donde está haciendo investigación, en donde está haciendo lo que a él le gusta. Y yo le pido que el chayotito del pueblo que nos manda a nosotros, así también lo comparta
En la cuenta de Luis Guillermo Hernández tiene una cuenta en el Banco Banorte. El número de cuenta es 1253-657733. Repito, 1253-657733. Y como sé que Luis Guillermo Hernández está tan loco o más loco que yo, pues que pronto vengan más proyectos, que pronto vengan más noticias, que pronto vengan más cosas que podamos crear juntos desde nuestra independencia precisamente. Y por eso yo sigo apostándole a las transmisiones. Dice él que como Chabelo, fin de semana por la mañana, no hombre, y cuando no lo veo con otros camaradas, estoy al pendiente de lo que publica en el oficio del reportero. Búsquelo, el Luis Guillermo Hernández Sexta W. Ahí toca temas como solamente él lo sabe hacer. Criticado siempre, jamás igualado. Este, eh, este que es un ave de las tempestades, Luis Guillermo Hernández, odiado, querido, pero jamás ignorado. Así que por favor, nuevamente el número de la cuenta en Banorte del querido Luis Guillermo Hernández, a pesar de que está en Barcelona, España, la cuenta la mantiene en México. Por favor, Ceci, el número de la tarjeta de la cuenta del Banco Banorte de Luis Guillermo Hernández es 1253-657733. Mi querido Luis Guillermo, muchas gracias. Espero que se note el cariño, cabrón. Gracias, querido Vicente, gracias. El detalle es el que cuenta y sobre todo la posibilidad de construir, ya lo decías tú, construir nuevos espacios, construir nuevos puentes, construir nuevos ámbitos donde la gente que nos ve, que coincide con nuestros puntos de vista, pues tenga un reflejo de la realidad que no va a encontrar en los medios tradicionales. Ya les ganamos una buena cantidad de batallas, pero todavía falta muchas por librar, porque esto es de todos los días y hay que construir todos los días ese andamiaje que se oponga, que contrarreste, que inutilice a la vieja estructura mediática tradicional que no se cansa de intentar destruir lo que el pueblo ha construido en la cuarta transformación. Nos vemos la próxima semana o antes, como decían los clásicos, si algo lo amerita. Por lo pronto, amigo, gracias y gracias a la audiencia, queridísima audiencia de Sin Censura, como siempre por este espacio. Ahí estamos, mi querido Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández, desde Barcelona, España, hablando con nosotros sin censura.